En México ordenaron prisión preventiva para Jesús Murillo Caram, el extitular de la Procuraduría General de México, acusado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La justicia considera que hay riesgo de que huya del país. El Papa Francisco se pronunció luego de haber sido criticado por su silencio ante la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El sumo pontífice dice que sigue de cerca la situación, 2 días después de la detención del obispo Rolando Álvarez. Perú enciende las alertas por el desgaste de Machu Picchu. Las autoridades se han reunido con empresarios y habitantes del sector para convenir una manera de proteger el patrimonio histórico. Luego de las protestas, tras la recomendación de la UNESCO de reducir los visitantes diarios. Bienvenidos a las noticias que France 24 dedica en este segmento al continente americano. Mi nombre es María Clara Calle. Prisión preventiva le dictaminaron a Jesús Murillo Caram, el extitular de la extinta Procuraduría General de México, que funcionaba como una fiscalía. A él lo acusan de tortura, desaparición y delitos contra la Administración de Justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El miércoles 24 de agosto habrá una nueva audiencia en la que Murillo podrá presentar pruebas a su favor. Manuela Cano nos explica por qué la justicia lo pone tras las rejas por el momento. Prisión preventiva para Jesús Murillo Caram. Un juez de Ciudad de México ordenó que el ex procurador general permanezca preso hasta el miércoles por presunta obstrucción a la justicia, desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa. El sábado, la Fiscalía había ordenado la detención de quien había ejercido el cargo de procurador durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Se trata de un hito en el caso catalogado como crimen de Estado por la Comisión de la Verdad Mexicana, al ser el primer arresto de alto nivel. Murillo fue cuestionado por liderar la investigación sobre la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Iguala, en el oeste del territorio mexicano. La pesquisa concluyó en 2015 que los jóvenes habían sido secuestrados por supuestos integrantes del cartel Guerreros Unidos. Según la denominada como verdad histórica, el grupo los habría asesinado y luego habría incinerado sus cuerpos. Una versión desmentida por expertos independientes e incluso rechazada por la ONU y la CIDH. Que es un primer paso para que haya justicia, para que se castigue a quienes cometieron ese crimen de Estado y también para que se esclarezca lo que sucedió esa terrible noche. En 2015, Murillo aseguró continuar con la investigación hasta detener a los culpables. Una promesa incumplida que 7 años después parece comenzar a materializarse con las órdenes de captura, no solo del ex procurador, sino de al menos 80 militares y policías, funcionarios estatales y miembros del cartel Guerreros Unidos, todos involucrados en el crimen. Una nueva ola de apagones en Cuba incrementa el malestar social. Las interrupciones del servicio eléctrico pueden durar hasta 7 horas diarias en algunas ciudades. Las autoridades cubanas afirman que los problemas se deben a las obsoletas centrales termoeléctricas, ya sea por falta de mantenimiento o por falta de dinero para reponer algunas piezas claves. Jorge Hurtado nos explica. Cuba lleva meses bajo constantes apagones que dificultan el diario vivir y generan pérdidas económicas para los negocios privados. La Unión Eléctrica de Cuba informa regularmente de esos cortes con anticipación, pero admite su falta de capacidad para satisfacer la demanda. En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas del día. La máxima afectación en el horario pico fue 1011 megavatios a las 20:40 horas. El servicio se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La crisis eléctrica es tal que de los 31 días de julio, en 29 se registraron apagones, y en lo que va de agosto el comportamiento es similar, según datos oficiales. Esas interrupciones han provocado varias protestas en distintas localidades, según medios independientes. El gobierno de Cuba respondió a una segunda noche de manifestaciones en Nuevitas, deteniendo y agrediendo a manifestantes pacíficos. Esta represión no detendrá sus legítimas protestas contra la represión y los continuos apagones. El gobierno cubano dice que la crisis eléctrica se debe a las obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de fondos para mantenimientos. Una situación agravada por las sanciones externas y el incendio industrial ocurrido en Matanzas a principios de agosto.
La isla no tiene dinero para comprar crudo en el exterior y su principal proveedor, Venezuela, está suministrándole menos cantidad. Los apagones reviven el fantasma de lo vivido durante el periodo especial de principios de los años 90, tras el derrumbe del bloque soviético. Otra de las noticias en Cuba es que el país caribeño confirmó su primer caso de viruela del mono. El Ministerio de Salud Pública afirmó en un comunicado que detectaron la enfermedad viral en un turista que había llegado de Italia esta semana. La persona se quedó en una casa de alquiler y viajó a varios destinos en las provincias occidentales. Luego buscó atención médica el jueves y ahora permanece en estado crítico. En todo el mundo se han confirmado cerca de 40.000 casos de viruela del mono, según la OMS. El Papa Francisco finalmente se pronunció sobre la situación de los representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, donde durante los últimos meses se han avivado las detenciones a sacerdotes y obispos. Las declaraciones llegaron precisamente después de que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fuera arrestado el viernes. El reporte es de Manuela Cano. El Vaticano rompe el silencio. 2 días después de que Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, un municipio en el centro de Nicaragua y crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, fuera detenido, el Papa Francisco finalmente se pronunció. Sigo de cerca, con preocupación y dolor, la situación que tiene lugar en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. Quiero expresar mi convicción y mi deseo de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. La declaración llega tras las críticas a las máximas autoridades de la Iglesia Católica de permanecer ajenas a la situación en el país centroamericano, en donde la persecución a sus representantes por parte del gobierno de Daniel Ortega es recurrente. Álvarez fue detenido por supuestas acciones desestabilizadoras y provocadoras, junto a 5 sacerdotes. Una ola de arrestos que encendió las alarmas a nivel internacional. La Organización de Estados Americanos, el Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe y la ONU condenaron los hechos. Las voces de rechazo se escucharon desde Costa Rica, donde reside una amplia comunidad de nicaragüenses en el exilio. Nosotros estamos repudiando este secuestro, este asedio, esta persecución a la Iglesia Católica por parte de la dictadura de Ortega Murillo. Ortega ha catalogado a los obispos de terroristas por su mediación en un diálogo nacional que pretendía buscar una solución a la crisis que atraviesa el país desde 2018, año en el que explotó el descontento social en las calles. El mandatario asegura que se trató de un complot entre la oposición y Estados Unidos para destituirlo, bajo la complicidad de los sacerdotes. Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, está en peligro de desgaste, según advirtió el Ministerio de Cultura. Y no solo por el tiempo, sino también porque muchos visitantes tocan o se apoyan en los muros incas. Incluso la UNESCO recomendó reducir la cantidad de visitantes diarios, una idea que ha despertado las protestas de los locales. Ariana Villacorta con los detalles. Una de las 7 maravillas del mundo está en alerta. La ministra de Cultura de Perú, Betsy Chávez, advirtió que el desgaste de Machu Picchu debería preocupar no solo a los peruanos, sino a toda la humanidad. En efecto, hizo un llamado a la conciencia. Lo que queremos pedirles, más bien a toda la ciudadanía, a todos nuestros hermanos turistas, nacionales y extranjeros, es que protejamos el patrimonio cultural. Esta semana se han producido protestas en Aguascalientes, ciudad desde la cual se accede a la Ciudadela Inca, así como debates sobre el aforo del lugar, puesto que la UNESCO recomienda una cifra de visitantes diarios que no es compartida por trabajadores de la zona. En la región en la que se encuentra el complejo arqueológico, existe un aforo autorizado de 4.044 personas. Sin embargo, en julio pasado, la unidad de gestión aprobó el incremento de la cabida en Machu Picchu en 1.000 espacios. Esto para permitir la reactivación de sus actividades, duramente golpeadas desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Pero el aumento en la demanda amenaza su preservación y pone en evidencia la necesidad de un turismo sostenible. Y tenemos que trabajar el tema de manera transversal. Por un lado, la protección del patrimonio, porque sin patrimonio no hay turismo. Pero es importante también inyectar estas palabras de turismo responsable.
El lunes 15 de agosto, la ministra se reunió con el gobernador regional de Cusco, el alcalde de Machu Picchu y con representantes de los gremios que se encargan del sector turístico en esta región para impulsar nuevos acuerdos en pro de salvaguardar el patrimonio peruano. Así llegamos al final de las noticias. Sigan conectados con nosotros.